Ok chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependerá de la hora en que estén mirando este video. Mi nombre es Carlos Pantoja y soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Hoy vamos a hablar de columna vertebral en conjunto. Como ya sabemos, la columna vertebral mide un aproximado de 75 centímetros en los hombres y 73 centímetros en las mujeres. Recordemos que esto puede variar según la estatura del individuo. Bien, como podemos observar aquí, la columna vertebral no es completamente rectilínea, va a tener curvaturas. En específico, va a tener 4 curvaturas a nivel sagital y una curvatura a nivel frontal, en el plano frontal. Vamos a hablar de las curvaturas sagitales. Pues estas van a suceder de superior a inferior y van a ser cóncavas y convexas. Por ejemplo, la curvatura sacrocoxígea anteriormente va a ser cóncava en relación a la curvatura lumbar que anteriormente va a ser convexa. Las curvaturas varían con la edad. Por ejemplo, en un recién nacido vamos a observar una sola curvatura que va a ser la curvatura torácica. Mientras el niño va creciendo, cuando llega a la etapa en la que se sienta, se va a formar la curvatura cervical, gracias a la acción de los músculos que enderezan la cabeza. Asimismo, la curvatura lumbar se forma cuando el niño ya empieza a caminar, gracias a la acción de los músculos erectores de la columna. Ya el objetivo de estas curvaturas sagitales es aumentar la resistencia y elasticidad de la columna vertebral. Y por último, tenemos una desviación torácica en el plano frontal que va a estar ubicada a nivel de T3, T4 y T5 y su desviación va a ser generalmente hacia la izquierda, aunque no es muy prolongada. Ahora vamos a hablar de su configuración externa. La vamos a dividir en dos partes, una parte superior larga y una parte inferior. En la parte superior, como ya lo dije, es muy larga, va a estar formada por vértebras móviles dispuestas una sobre otra y su volumen y resistencia aumentan de superior a inferior. Como lo pueden ver, aquí tenemos las vértebras cervicales que son menos voluminosas y van aumentando su volumen hasta llegar a las vértebras lumbares que son mucho más voluminosas. Ya tenemos una parte inferior donde vamos a encontrar vértebras soldadas o unidas cuyo volumen va a disminuir de superior a inferior. Ahora recapitulando, las vértebras de la parte superior van a aumentar su volumen desde las vértebras cervicales hasta las vértebras lumbares. Por otro lado, aquí tenemos vértebras soldadas que el volumen va de mayor a menor. Ahora, desde un punto de vista descriptivo, vamos a dividir a esta columna vertebral en 4 caras y un canal vertebral o conducto vertebral. En primer lugar vamos a tener la cara anterior, que es esta, donde vamos a encontrar una columna cilíndrica media formada por los cuerpos vertebrales. Como podemos ver, aquí está la forma de cilindro, que es la forma característica que nos brindan los cuerpos vertebrales. En la cara posterior, que es la que tenemos aquí, esta presenta una cresta espinal en la línea media producida por la superposición de las apófisis espinosas de las vértebras, como las podemos ver aquí, las apófisis espinosas de todas las vértebras. Por otro lado, tenemos a la visión lateral o a la cara lateral de la columna vertebral, donde vamos a encontrar las apófisis transversas y las apófisis articulares. Aquí podemos ver a las apófisis transversas y las apófisis articulares, donde va a suceder la articulación con las costillas. También espero que la puedan ver. Por último, en lo que respecta a columna vertebral, tenemos al conducto vertebral que se va a extender a lo largo de toda la columna vertebral, por el centro de la columna vertebral. Va a tener una forma prismática en lo que es en la región cervical y la región lumbar y una forma cilíndrica en la región torácica.
Eso sería todo con respecto a columna vertebral en conjunto. Seguimos. Ahora vamos a hablar del esternón. Muy bien, el esternón es un hueso alargado de superior a inferior, como lo podemos ver aquí. Y dentro de la clasificación de los huesos va a ser un hueso aplanado de anterior a posterior y va a estar situado en la parte anterior y media del tórax, como lo podemos ver aquí en la parte media y anterior del tórax. Cabe recalcar un dato interesante que en el adulto a este esternón se le relaciona con la espada de un gladiador. Aquí podemos ver la relación con la espada de un gladiador. Ya lo vamos a dividir en tres partes, que va a ser el manubrio, el cuerpo y la apéndice sifoides, el proceso sifoideo o la apófisis sifoides. Primero vamos a hablar de sus caras. La cara anterior, que va a ser convexa, como lo podemos ver aquí, va a tener una convexidad. En esta cara anterior vamos a encontrar la línea de unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón, que nos va a formar un ángulo muy importante que vamos a estudiar aquí, que se llama el ángulo de Louis. Muy importante recordarlo, el ángulo de Louis. Ya en su parte anterior vamos a tener una cresta en la parte del manubrio que va a dar inserción al músculo esternocleidomastoideo, y en el cuerpo algunas rugosidades que van a dar inserción al músculo pectoral mayor. En su cara posterior no es nada del otro mundo, pues es cóncava y lisa y va a presentar la inserción de dos músculos que son el esternocleidoideo y el esternotiroideo. Después pasamos a sus bordes laterales, que lo tenemos por aquí. Aquí vamos a encontrar las escotaduras costales, que se van a articular con los 7 primeros cartílagos costales, para formar así parte de la caja torácica. Podemos ver la primera escotadura en el borde superior, la segunda a la unión del manubrio con el cuerpo, aquí justo en donde se formaba el ángulo de Louis, y después seguimos con las escotaduras hacia inferior, como las podemos ver ahí. Entre cada carilla articular, entre cada cara articular o entre cada escotadura costal vamos a encontrar a las escotaduras intercostales. Entonces esta es una escotadura costal, esta es una escotadura costal y esta es una escotadura intercostal que está entre las dos escotaduras costales. Seguimos con el extremo superior, o también conocido como base del esternón, donde vamos a encontrar tres escotaduras, una media y dos laterales. Una media y dos laterales. La media va a ser conocida como escotadura yugular y las laterales se orientan hacia superior y lateralmente. Superior y lateralmente, cada una de estas va a estar ocupada por una carrilla articular, o también llamada escotadura clavicular, donde va a suceder donde va a estar ubicada la articulación con la clavícula. Esta va a tener una forma variable, va a ser más delgada que el resto del cuerpo y del manubrio del esternón. En la mayoría de las veces va a estar perforada por un agujero, y esta apéndice sifoides muchas de las veces va a estar formada por cartílago, o va a ser una estructura cartilaginosa. Continuando, vemos aquí que vamos a dividir al esternón en tres partes: el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Entonces en el manubrio vamos a encontrar la horquilla esternal, o también llamada escotadura yugular. Vamos a encontrar las escotaduras claviculares, donde va a suceder la articulación con la clavícula. Y también en el manubrio vamos a encontrar la carrilla articular que va a recibir a lo que es la primera costilla. Aquí la vemos. Luego en el cuerpo vamos a ver que recibe desde la tercera hasta la sexta costilla. Porque me saltaba la segunda, ya hablamos de eso. Entonces recibe de la tercera, cuarta, quinta, sexta costilla. Y por último tenemos el apéndice sifoides, donde vamos a encontrar la fosita gástrica, que es un pequeño agujero. Ya aquí recalcar algo, que es la articulación manubrio-esternal, que la encontramos aquí, donde se va a unir lo que es la segunda costilla. La hemos dejado aquí porque
esta se va a articular tanto con el manubrio del esternón y con el cuerpo del esternón, con las dos. Justo en la intersección del ángulo de Lewis, ahí va a llegar la segunda costilla y se va a articular. Seguimos. Bueno, vamos a tener 12 pares de costillas, 12 de cada lado, van con un total de 24 costillas. Estas van a tener una oblicuidad desde la primera a la novena y aumentan de longitud desde la primera hasta la séptima, y de aquí van a reducir otra vez su longitud. Entonces aumenta su longitud hasta la séptima y reduce su longitud hasta la 12ª. Vamos a dividirlas en 3 subgrupos, que van a ser las costillas verdaderas, las costillas falsas y las costillas falsas flotantes. Las costillas verdaderas van a ir de la primera a la séptima, que son las que aumentan en longitud, y las costillas falsas van a ir de la octava a la 12ª. ¿Por qué decimos costillas falsas flotantes? Las tenemos a las 11 a las 12, porque estas no se unen al esternón mediante ningún cartílago, están flotando. Mientras que las falsas sí se unen indirectamente, pero sí llegan a una parte del esternón. Bien, ahora vamos a hablar de las costillas con características similares, que son de la tercera hasta la novena costilla. Bueno, las vamos a dividir en 3 partes. En primer lugar la cabeza, después un cuello y por último un cuerpo. En la cabeza vamos a encontrar 2 carillas articulares, 2 caras articulares para formar articulación con la vértebra correspondiente. La cara articular superior va a ser más pequeña que la inferior, y entre las dos va a existir una cresta llamada cresta interarticular. Luego vamos a tener el cuello, donde vamos a encontrar una tuberosidad, la conocida tuberosidad de la costilla, y aquí vamos a tener una carrilla articular para la apófisis transversa de la vértebra. Es decir, si acá se articula con la vértebra, esta carrilla de aquí se va a articular con la apófisis transversa de la vértebra correspondiente, del número correspondiente de vértebra, que puede ser, como ya lo dijimos, desde la tercera hasta la novena. Y después tenemos lo que es un cuerpo. Aquí vamos a encontrar el ángulo que a este nivel se empieza a torcer la costilla. La costilla nace de la columna vertebral hacia afuera y hacia atrás. Y después cuando encontramos el ángulo, hace un doblez hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro. Es importante por aquello el ángulo. Ya, en la cara interna de la costilla, en la cara que está mirando hacia la parte interna de la caja torácica, vamos a tener un pequeño surco que lo podemos ver por aquí, llamado el surco costal o canal costal, por donde va a pasar el paquete vasculonervioso intercostal, el nervio intercostal, la vena intercostal y la arteria intercostal. Todos estos le dejan este surco a las vértebras con características similares o las vértebras típicas. Recuérdenlo. Aquí podemos ver la articulación con la vértebra, de lo que estábamos hablando arriba. La cara superior, que va a ser más pequeña, se va a articular con la vértebra superior, suponiendo que esta es T5, la de acá arriba es T4. Entonces la costilla, su cara inferior, que es más grande, se va a articular con T5, y su cara superior más pequeña se va a articular con T4. Y aquí vamos a tener la carrilla articular, que se va a articular con la apófisis transversa, para aclarar más sobre la articulación. Seguimos. Dentro de las costillas especiales vamos a tener a la primera costilla, que entre sus características más importantes está que es la más pequeña de todas, la más ancha y también es la más plana, es decir, es menos alta. ¿Por qué es especial esta primera costilla? Pues en su cabeza vamos a tener una sola carilla articular. Ya la diferencia de las demás por tener una sola carilla articular. Ya, y yéndonos hacia el cuerpo, vamos a ver que encontramos aquí un pequeño surco, que es el surco para la arteria subclavia. Y también va a pasar por ahí el tronco primario anterior del plexo braquial. Aquí tenemos más medial,
el tubérculo del músculo escalenio anterior, donde se va a insertar el músculo del escalenio anterior. Es importante porque es una elevación del músculo que separa a la vena de la arteria subclavia. Por aquí delante, como ya lo acabo de decir, pasa la vena subclavia. Entonces este tubérculo del músculo escalenio anterior va a separar a las dos. Ya aquí tenemos otro tubérculo que va a servir de inserción para el músculo escaleno medio, que va a estar detrás de la arteria subclavia. Este tubérculo que vemos aquí es para la inserción del músculo escaleno medio, el de acá para la inserción de la primera digitación del serrato mayor, y el que vemos por acá arriba debe ser para el músculo subclavio. Ok, vamos a explicar un poco mejor esto. Aquí tenemos al músculo escaleno anterior que separa a la arteria de la vena subclavia. La arteria subclavia va a estar detrás del músculo escaleno anterior y la vena subclavia va a estar delante, como se puede ver aquí claramente. Seguimos con las costillas especiales. Ahora tenemos a la segunda costilla. Bueno, vamos a ver que la cabeza de esta costilla es como las costillas típicas, porque va a tener una carilla articular superior y una inferior. Entonces, ¿qué hace especial esta costilla? Bueno, aquí podemos ver el músculo serrato anterior, su primera digitación, y por acá su segunda digitación. Aquí vamos a encontrar a la tuberosidad del serrato anterior, que no la podemos ver, pero esta va a hacer que nuestra segunda costilla, sea especial. Continuamos. Bueno, aquí tenemos una visión lateral de la columna vertebral, desde D1 o T1, la vértebra torácica, la primera vértebra torácica, donde podemos ver una carilla articular completa. Tenemos una carilla completa para la articulación de la primera costilla. Como recordemos, la primera costilla no tenía una cara articular superior e inferior, sino que era una sola. Entonces, aquí está la explicación, se articula con la primera. Por otro lado, la segunda ya era como las típicas, que tenía una media luna superior y una media luna inferior. Asimismo con la tercera hasta lo que es la novena vértebra, perdón, hasta lo que es la novena costilla, que son las costillas típicas o con características similares. Entonces nos faltaba hablar de la décima, de la undécima y de la duodécima costilla, que son especiales. ¿Por qué? Primero podemos ver aquí que cada una tiene una sola carilla articular. Entonces podemos relacionarlas con la primera porque tienen solo una cara articular. Entonces, ¿qué es lo que me hace especial a D10, D11 y D12? Pues son sus carillas articulares. Como pueden ver aquí, solo es una sola carilla articular, no tiene media luna superior ni inferior, es una sola que se encuentra en una vértebra torácica, en este caso de 10, de 11 y de 12. Eso las hace especiales. Aparte de eso, podemos observar que aquí de 11 y de 12, las apófisis transversas de estas dos vértebras no están muy desarrolladas. Entonces, como las apófisis transversas se articulaban con lo que es la tuberosidad de la costilla, con la carrilla articular de la tuberosidad de la costilla, entonces podemos inferir que la tuberosidad de dichas costillas va a estar también poco desarrollada. Aparte de esto también, por último, D11, recordemos que en la parte interior teníamos el canal costal, entonces en D11 iba a estar casi ausente, y en D12 ya va a estar totalmente ausente, ya no vamos a tener canal costal por donde pasaban el paquete vasculonervioso de vena, arteria y nervio intercostal. Ahora vamos a continuar hablando sobre la caja torácica un poco superficial. Bueno, la caja torácica va a estar formada por todo el esternón, las costillas, los cartílagos costales, la columna vertebral y todas sus articulaciones, cuya particularidad es que va a ser expandible para permitir lo que es la inspiración en el proceso de la respiración, o en otras palabras, la inhalación. Como podemos observar, aquí tenemos las costillas flotantes, que como lo mencionamos antes son falsas flotantes porque
no se unen al esternón por ningún medio. Estas se van a ensanchar o van a tener la particularidad de ensancharse al momento del embarazo. Ya, la caja torácica se asemeja a un cono cuyo vértice va a conectar con el cuello y su base con la cavidad abdominal por medio del diafragma. Toda la caja torácica se va a encargar de proteger a los órganos que tiene en su interior. Un ejemplo de ello serían los pulmones. Y por último, voy a decir algo también de generalidades de la pelvis y su diferencia entre el hombre y la mujer. Bueno, vamos a ver aquí con una línea roja marcado el diámetro transversal de la cavidad pélvica de la mujer, que va a ser mucho más ancha que la del hombre. Entonces al momento del parto por aquí va a pasar la cabeza y los hombros del feto. De color verde observamos las espinas ciáticas, ya que van a ser mucho más sobresalientes en el hombre que en la mujer. Ahora tenemos de teñido de amarillo, que es el arco detrás de la zona central del pubis. Y aquí tenemos a la sínfisis pubiana, que también va a tener un labor al momento del parto. Y que en la mujer, este arco detrás de la zona central del pubis va a ser mucho más grande o ancha, mucho más prominente que en la del hombre. Se ve muy claramente. Por último, de color azul, tenemos el sacro de la mujer y el sacro del hombre. El sacro de la mujer se nota como que si estuviese hacia atrás, mientras que en el sacro del hombre observamos cómo sobresale hacia adelante. Y eso sería todo, chicos y chicas. Esa fue toda la exposición. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, pues escriban, ahí está el correo en su linda pantalla y espero que tengan una buena mañana, una buena tarde o una buena noche. Chau, chau.